La noche caía sobre Jerusalén cuando un hombre, envuelto en un manto desgastado, se detuvo frente a la puerta de una casa humilde. No era un mendigo, ni un mercader, ni siquiera un peregrino más. Era alguien que llevaba consigo palabras que podían sacudir los cimientos de la fe. Los evangelios que conocemos, los que hoy leemos en las iglesias, son solo una parte de la historia. Pero hay otros, los apócrifos, los olvidados, los que fueron silenciados. Y en ellos, Jesús no es solo el Mesías crucificado, sino un maestro de sabiduría, un filósofo que hablaba en parábolas tan profundas que hasta los ángeles podrían haber dudado. ¿Qué secretos guardan estos textos? ¿Por qué fueron borrados de la memoria colectiva? La respuesta está en las sombras, donde la luz de la verdad aún brilla. Y hoy, vamos a encender esa luz. El Evangelio de Tomás, ese texto enigmático encontrado en Nag Hammadi, no habla de milagros ni de resurrecciones, sino de palabras que cortan como espadas. Jesús allí no es el Mesías que sana leprosos, sino el Maestro que susurra verdades incómodas: el reino de los cielos está dentro de vosotros y fuera de vosotros. No es un lugar, es un estado. No es un futuro, es una hora. Y los discípulos, como nosotros, tropiezan con esas enseñanzas. Tomás, el gemelo, el que duda, el que pregunta, es el único que parece entender. Pero incluso él, al final, se queda callado. Porque algunas verdades no se explican, se viven. Como aquel día en que Jesús dijo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino. No hablaba de inocencia, hablaba de humildad. De soltar el orgullo que nos ahoga. De volver a empezar. Como el hijo pródigo, que no regresó por el pan, sino por el amor. Y el Padre, como Dios, no pregunta, solo abraza. En los apócrifos, Jesús no es el juez, es el espejo. Y lo que vemos en él, a veces, nos quema. Como cuando en el Evangelio de Felipe leemos: el que busca no debe dejar de buscar hasta encontrar. Y cuando encuentre, se asombrará de que estaba buscando algo que ya tenía. La noche caía sobre Jerusalén cuando un hombre, envuelto en un manto desgastado, se detuvo frente a la puerta de una casa humilde. No era un mendigo, ni un mercader, ni siquiera un peregrino más. Era alguien que llevaba consigo palabras que podían sacudir los cimientos de la fe. Los evangelios que conocemos, los que hoy leemos en las iglesias, son solo una parte de la historia. Pero hay otros, los apócrifos, los olvidados, los que fueron silenciados. Y en ellos, Jesús no es solo el Mesías crucificado, sino un maestro de sabiduría, un filósofo que hablaba en parábolas tan profundas que hasta los ángeles podrían haber dudado. ¿Qué secretos guardan estos textos? ¿Por qué fueron borrados de la memoria colectiva? La respuesta está en las sombras, donde la luz de la verdad aún brilla. Y hoy, vamos a encender esa luz. El Evangelio de Tomás, ese texto enigmático encontrado en Nag Hammadi, no habla de milagros ni de resurrecciones, sino de palabras que cortan como espadas. Jesús allí no es el Mesías que sana leprosos, sino el Maestro que susurra verdades incómodas: el reino de los cielos está dentro de vosotros y fuera de vosotros. No es un lugar, es un estado. No es un futuro, es una hora. Y los discípulos, como nosotros, tropiezan con esas enseñanzas. Tomás, el gemelo, el que duda, el que pregunta, es el único que parece entender. Pero incluso él, al final, se queda callado. Porque algunas verdades no se explican, se viven. Como aquel día en que Jesús dijo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino. No hablaba de inocencia, hablaba de humildad. De soltar el orgullo que nos ahoga. De volver a empezar. Como el hijo pródigo, que no regresó por el pan, sino por el amor. Y el Padre, como Dios, no pregunta, solo abraza. En los apócrifos, Jesús no es el juez, es el espejo. Y lo que vemos en él, a veces, nos quema. Como cuando en el Evangelio de Felipe leemos: el que busca no debe dejar de buscar hasta encontrar.
y cuando encuentre, se asombrará de que estaba buscando algo que ya tenía. La noche caía sobre Jerusalén cuando un hombre, envuelto en un manto desgastado, se detuvo frente a la puerta de una casa humilde. No era un mendigo, ni un mercader, ni siquiera un peregrino más. Era alguien que llevaba consigo palabras que podían sacudir los cimientos de la fe. Los evangelios que conocemos, los que hoy leemos en las iglesias, son solo una parte de la historia. Pero hay otros, los apócrifos, los olvidados, los que fueron silenciados. Y en ellos, Jesús no es solo el Mesías crucificado, sino un maestro de sabiduría, un filósofo que hablaba en parábolas tan profundas que hasta los ángeles podrían haber dudado. ¿Qué secretos guardan estos textos? ¿Por qué fueron borrados de la memoria colectiva? La respuesta está en las sombras, donde la luz de la verdad aún brilla. Y hoy, vamos a encender esa luz. El Evangelio de Tomás, ese texto enigmático encontrado en Nag Hammadi, no habla de milagros ni de resurrecciones, sino de palabras que cortan como espadas. Jesús allí no es el Mesías que sana leprosos, sino el Maestro que susurra verdades incómodas: el reino de los cielos está dentro de vosotros y fuera de vosotros. No es un lugar, es un estado. No es un futuro, es una hora. Y los discípulos, como nosotros, tropiezan con esas enseñanzas. Tomás, el gemelo, el que duda, el que pregunta, es el único que parece entender. Pero incluso él, al final, se queda callado. Porque algunas verdades no se explican, se viven. Como aquel día en que Jesús dijo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino. No hablaba de inocencia, hablaba de humildad. De soltar el orgullo que nos ahoga. De volver a empezar. Como el hijo pródigo, que no regresó por el pan, sino por el amor. Y el Padre, como Dios, no pregunta, solo abraza. En los apócrifos, Jesús no es el juez, es el espejo. Y lo que vemos en él, a veces, nos quema. Como cuando en el Evangelio de Felipe leemos: el que busca no debe dejar de buscar hasta encontrar. Y cuando encuentre, se asombrará de que estaba buscando algo que ya tenía. La noche caía sobre Jerusalén cuando un hombre, envuelto en un manto desgastado, se detuvo frente a la puerta de una casa humilde. No era un mendigo, ni un mercader, ni siquiera un peregrino más. Era alguien que llevaba consigo palabras que podían sacudir los cimientos de la fe. Los evangelios que conocemos, los que hoy leemos en las iglesias, son solo una parte de la historia. Pero hay otros, los apócrifos, los olvidados, los que fueron silenciados. Y en ellos, Jesús no es solo el Mesías crucificado, sino un maestro de sabiduría, un filósofo que hablaba en parábolas tan profundas que hasta los ángeles podrían haber dudado. ¿Qué secretos guardan estos textos? ¿Por qué fueron borrados de la memoria colectiva? La respuesta está en las sombras, donde la luz de la verdad aún brilla. Y hoy, vamos a encender esa luz. El Evangelio de Tomás, ese texto enigmático encontrado en Nag Hammadi, no habla de milagros ni de resurrecciones, sino de palabras que cortan como espadas. Jesús allí no es el Mesías que sana leprosos, sino el Maestro que susurra verdades incómodas: el reino de los cielos está dentro de vosotros y fuera de vosotros. No es un lugar, es un estado. No es un futuro, es una hora. Y los discípulos, como nosotros, tropiezan con esas enseñanzas. Tomás, el gemelo, el que duda, el que pregunta, es el único que parece entender. Pero incluso él, al final, se queda callado. Porque algunas verdades no se explican, se viven. Como aquel día en que Jesús dijo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino. No hablaba de inocencia, hablaba de humildad. De soltar el orgullo que nos ahoga. Como el hijo pródigo, que no regresó por el pan, sino por el amor. Y el Padre, como Dios, no pregunta, solo abraza. En los apócrifos, Jesús no es el juez, es el espejo.